Bueno, hola Rafa, la verdad que placer tenerte. Hablamos tanto y la verdad que estaba bueno tener esta instancia para conversar en nuestro podcast Salud Digital, sobre todo por tu experiencia, por la trayectoria, por el gran trabajo que venís haciendo en todo lo que tiene que ver con la atención médica virtual. Y me gustaría que nos cuentes cómo es una atención virtual por telemedicina. Bien, hola Gaby, ¿cómo te va? La verdad que para mí también es un placer estar compartiendo este momento con vos y tratar de transmitir un poco a la gente lo que es la telemedicina, lo que es la consulta virtual. Ya hace 8 años que estamos trabajando en esto, más de 8 años, y ambos sabemos lo que hemos crecido y cuánto hemos hecho, ¿no? Cuánto hemos hecho por muchísima gente que a veces no tiene acceso a la medicina. Y bueno, un poco hablando de la telemedicina, de qué es lo que qué es una consulta por telemedicina, hay que entender que esto tuvo un gran auge en los últimos 4 años a partir de la pandemia, pero la telemedicina no es algo nuevo, es algo que ya, a ver, ¿qué es la telemedicina? La telemedicina se define como un acto médico a distancia, ¿está? En donde alguien necesita algún tipo de respuesta y una persona con idoneidad le da la respuesta a distancia. Pero no es algo nuevo, esto ya existió desde que existieron las comunicaciones, te digo, a mediados del siglo XIX, está desde el aparecimiento del telégrafo y del teléfono descubierto por Graham Bell en mediados del siglo XVIII. Desde ahí ya hay telemedicina, aunque parezca increíble, hasta está descrito en libros de barcos en medio alta mar con un telégrafo, marineros enfermos y tratando de comunicarse con el puerto y al puerto llamar a un médico y tratar de dar las primeras indicaciones médicas para determinadas afecciones. O sea, vos fijate ya toda la historia que tiene la telemedicina. Está incluso en la Guerra de Secesión Española, ya existía el teléfono, iban en la guerra con un aparato gigantesco de teléfono y a la mayoría de los heridos se les brindaba las primeras atenciones a través de comunicaciones telefónicas. Así que te digo que no es algo nuevo, pero sí es algo que ha tenido un gran auge en los últimos 30 años con el advenimiento de Internet. Eso permitió claramente comunicarse con muchísima gente a distancia, desde cosas familiares hasta cosas médicas como es la telemedicina. Entonces, entendiendo que la telemedicina es una consulta, es un acto médico a distancia, estamos ejerciendo todo el tiempo telemedicina y a veces a mí no me gusta hablar de la palabra virtual. A ver, virtual si uno digamos, se aboca al concepto, es algo que no es real, que es algo virtual. De pronto el holograma de una persona es algo virtual, no es real. Lo que pasa es que cuando vino toda la pandemia y bueno, se logró el concepto de consulta virtual porque no era presencial, no era cara a cara, Pero si nosotros nos atendemos a la realidad, una consulta que llamamos virtual es una consulta en donde hay dos personas que son reales, Y yo así como estoy hablando a vos cara a cara, y estamos logrando una conexión, con el paciente pasa exactamente lo mismo, Somos dos personas reales, no somos dos personas virtuales, y estamos cara a cara y estamos conectándonos. Y yo estoy entendiendo lo que le está pasando al paciente, estoy siendo empático con él y él está aceptando mis indicaciones, mis explicaciones, y él se siente contenido y siente empatía con el médico, y es difícil decir es virtual, es algo que es real, pero bueno, quedémonos con el concepto de que como no hay contacto físico es virtual, pero la realidad es que lo que ha logrado la telemedicina en lo que es una consulta, llamémosla virtual, es prácticamente real. Em, la verdad que una consulta virtual que es real, nosotros logramos prácticamente en más del 95% de los casos resolver el problema del paciente, y a veces lo hacemos a distancias increíbles, a miles de kilómetros. Bueno, creo que hay Siempre, muchas dudas respecto de eso, claro que de sí, pensar, claro que ¿cuándo sí. hago una consulta por telemedicina y cuándo no?
en base también a los datos que vos decís. En general, a ver, cuando se produce una emergencia, a nadie se le ocurre hablar por teléfono o hacer una consulta virtual, ¿está? Y estamos hablando de una emergencia de algo que en pocos minutos o horas puede poner en riesgo la vida de un paciente, ¿está? Entonces, de pronto, si un chico se cae y se golpea la cabeza y se le abre la frente y sangra, no va a estar llamando por teléfono, va a ir obviamente a la guardia o de pronto una persona, no debe decir convulsionando, pero cualquier tipo o una persona que está con dificultad respiratoria grave no tiene la capacidad de decir, yo llamo por teléfono, van a la guardia, está. Pero existen muchas urgencias y algunas, la mayoría de las consultas que no son urgencias, que la gente, a ver, urgencia también es una palabra relativa, porque uno como médico entiende qué es urgencia y qué no, pero uno como paciente no entiende lo que es la urgencia. Y de pronto tu hijo tiene 40 grados de fiebre y uno cree que se acaba el mundo y para el paciente es una urgencia. Uno como médico sabe que no es una urgencia en base a todas las características clínicas que puedan rodear a esa fiebre, está, pero no es en sí eso la urgencia. Y en esa cantidad de consultas que los pacientes creen que es urgencia, la sabemos resolver en base a una anamnesis, a verlo, a visualizar al paciente y en muchas veces, incluso nosotros tenemos la posibilidad de tener telecabinas, de acceder a parámetros vitales y entender de que no es algo real como para salir corriendo a la guardia, ¿está? Entonces, en ese sentido, la mayoría de las veces nosotros aconsejamos hacer la consulta con nosotros y te sabemos aconsejar si es para ir a la guardia o no para ir a la guardia, ¿está? Pero te vuelvo a repetir, Gabriela, no es que el paciente ante la emergencia te va a llamar. La emergencia que no da tiempo van a la guardia. Lo que puede esperar que la madre está angustiada, lo solemos resolver en el 95% de los cuadros, ¿está? A veces es difícil entender esto, ¿está? Para nosotros los inicios fue muy difícil, arrancamos hace 8 años. Fuimos bastante denostados por nuestros propios colegas, por nuestras propias sociedades. No puede haber una atención médica sin contacto con el paciente. Y nosotros siempre entendimos, lo sostuvimos y lo seguimos sosteniendo, que nada, ningún acto médico va a poder reemplazar al acto presencial. Y eso lo tenemos claro. Y nosotros desde el primer momento fuimos y dijimos, nosotros somos un complemento del acto médico. No venimos a reemplazar el acto médico presencial, venimos a hacer un complemento. Pero a ver, Gabriela, si yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, un enfermero en la enfermería es el mejor complemento del médico y es el que más está al lado tuyo, el que más te ayuda, incluso a veces hasta te sugiere cosas y vos entendés y dices, sí, este tipo hace muchos años que está, capaz que tenga razón. Es un gran complemento. Esto es la telemedicina. ¿Y qué pasa a veces cuando de pronto en un centro de salud no existe médico, no hay médico? ¿Quién está? Está el enfermero. Y el enfermero es un excelente complemento que en ese momento, cuando el paciente llega y no hay médico, es un complemento que es muy útil para la resolución del problema de ese paciente. A lo mejor no es lo ideal que sea el médico que está, pero le está dando una solución, le está dando una atención a ese paciente que necesita. De la misma manera pasa con la telemedicina y ser complemento. Hay millones de lugares en el mundo, en la Argentina, en Latinoamérica, que no tienen acceso a la medicina, que no tienen acceso ni siquiera a enfermería, ¿está? Entonces, ese complemento que somos nosotros pasa a ser vital, vital para ese paciente, ¿está? Y muchas veces, y te vuelvo a repetir, tenemos altísimos índices de solución de los problemas, ¿está? Hay ciertos puntos en donde después de la experiencia y tantos años de hacer esto, sabemos decir, no lo podemos resolver acá, hay que hacer otra cosa. Pero te puedo asegurar que yo, en 8 años de trabajar en esto, me siento orgulloso de formar parte de este equipo, de este trabajo, en donde dimos soluciones a distancia a gente que no tiene llegada a un médico, que no tiene llegada al acceso a la medicina, ¿está?
Nosotros, los que Totalmente. formamos parte de este grupo, somos profesionales altamente formados que estudiamos prácticamente más de 9 años para llegar a donde estamos, ¿está? Entonces, de pronto, vos llegar a un lugar que no tiene acceso a la medicina, que tiene que recorrer de pronto kilómetros para llegar a algún lugar y que ni siquiera esté el médico, y de pronto tener una consulta con un profesional de jerarquía a distancia y que tenga un 95, 90, 95% de chance de resolver eso, es, es de un impacto social impresionante. ¿Está? Y esto es lo que a veces no lo quieren entender y a veces dicen, no, pero a ver, pero vos decís, esa persona no tiene a nadie que hable de sus problemas y vos sos la persona que a distancia podés resolvérselo. Hacelo, hacelo. ¿Cuántos médicos a mí me han dicho, no, 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 yo en esa no me quiero meter, yo tengo miedo, yo quiero estar seguro, yo quiero revisar? Y vos de pronto le decís, a ver, telemedicina la hacen la mayoría de los médicos cuando tienen el llamado de un paciente, le dicen, bueno, dale ibuprofeno, llévamelo mañana a consultorio. Le mandan una fotito por WhatsApp, mira esta lesión en piel, bueno, dale tal cosa, mañana lo vemos. Todo el tiempo estos colegas están ejerciendo medicina y de pronto cuando vos le ofreces una estructura completa de una consulta totalmente con todas las herramientas para realizarla bien, con la posibilidad de hacer recetas, con la posibilidad de hacer indicaciones médicas, prácticas, pedidos de laboratorio. De pronto le ofreces todo eso, decís, ¿de qué me estás hablando de la consulta virtual? ¿Me entendés? Entonces, a Rafa, ¿y por veces qué pensás que se resisten a eso? Aún hoy, porque cree. por ese concepto de que la consulta virtual no puede reemplazar a la presencial, que estamos totalmente de acuerdo, de que yo hay ciertas cosas que no las puedo resolver, y está claro que hay muchas cosas que no las podemos resolver, pero son el menor porcentaje de la mayoría de las consultas que tenemos, ¿está? Claro. Rafa, ¿y te No, preparás distinto para hacer una consulta por telemedicina? es exactamente lo mismo, o sea, la calidad profesional, la empatía, la responsabilidad profesional es exactamente la misma cuando yo estoy frente a la pantalla que cuando lo tengo al paciente en mi consultorio. Es exactamente la misma, no cambia en nada. Lo único que cambia es que yo no lo puedo tocar, pero yo tengo muchísimas herramientas para darme cuenta a través de la experiencia, a través de lo que relata la madre, incluso a través de visualizar al paciente, darle respuesta o en un mínimo porcentaje decirle, no, la verdad que hay que hacer algo porque esto no te lo puedo resolver así, pero es un mínimo porcentaje. Muchísimas consultas eh, hemos recibido, a ver, porque yo te digo que es un complemento que sirve mucho. Muchos pacientes vuelven de la guardia y hacen la consulta. No, hacemos esta consulta porque fuimos a la guardia, tenemos 4 horas de espera y mi chico está con mucha tos. Es algo que vos, viéndolo al chico, vos te das cuenta que no está agitado por preguntas, por verlo, ves por sus antecedentes y a veces podés darle una calma a la madre, al padre, decirle, mira, no hay cosas de alarma como para que concurra ya a la guardia y te desesperes. Por el momento anda haciendo estas indicaciones, te doy esta receta, anda haciendo esto, no tiene fiebre, no está agitado. Podés esperar comunicarte con tu pediatra y que lo vea al día siguiente. Y si al día siguiente no te lo puede ver, volvé a consultar con nosotros. Nosotros vamos haciendo el siguiente, a ver, sobre todo en pediatría, sabemos que la mayoría de los cuadros son procesos virales que se autolimitan. Y en ese sentido tenemos la enorme ventaja de ir viendo día a día cómo va evolucionando el paciente y en qué momento aparecieron signos de alarma o dijimos, no, hay que hacerle estudios complementarios. Incluso a veces podemos hacer los pedidos de estudios complementarios, evaluarlo también a través de telemedicina y darle solución a través de la telemedicina, ¿está? O sea que ha crecido mucho la posibilidad de solucionar los problemas a través de este medio.
¿Tenés alguna Entonces, experiencia así que te haya marcado o que sea destacada en base a lo que pudiste resolver en una consulta por telemedicina? y a ver, son muchísimas, son muchísimas. A mí a veces me impacta mucho cuando eh, resolvemos procesos, digamos, problemas de gente que está tan aislada del mundo y tan aislada del acceso a la medicina. Está, no sé, de pronto una mujer te llama en el medio del Chaco, su hijo está con mucha diarrea, vos ves que el chico está bien, no tiene vómitos, o sea, ves que está, digamos, con buen aspecto general, porque el aspecto general no es tocar al paciente, el aspecto general es visualizarlo, esto lo tenemos los pediatras de experiencia, y vos te das cuenta cuando entra un chico a tu consultorio y dice, no me gusta el aspecto, o lo ves. Y la visualización uno lo logra a través de este medio, ¿está? Entonces, esa madre donde vos visualizás que ese paciente lo veía bien, yo lo veía bien, me saludó, hola doctor, ¿cómo le va? Y yo lo saludé, ¿cómo haces? ¿Qué haces, Josecito? Te das cuenta que evidentemente no está cursando nada serio, ¿está? Entonces, yo le dije a la madre, mira, es una diarrea, tenés que darle mucho líquido, si llega a tener fiebre de dolores, puedes manejarte con la medicación habitual, paracetamol, ibuprofeno. Y le digo, mañana controlo con su pediatra y me dice, no, doctor, dice, tengo a 40 kilómetros de la salita, tengo que irme a caballo y no sé si va a haber médico el fin de semana. Y entonces uno dice, bueno, manejate así como te dije, mañana volvé a comunicarte y nos vamos guiando día a día a través de este medio. Entonces, esa persona en el medio del Chaco, sin acceso a la medicina, accedió, digamos, a una consulta de un profesional calificado, no te lo digo por mí, te lo digo por todo el grupo de pediatras que trabaja conmigo y por el grupo de clínicos que trabaja en nuestro grupo, y logró resolver su problema. En la mayoría de los casos, los problemas son más angustias de los pacientes al sentirse enfermo o al ver a su hija enfermo que la patología en sí, y eso lo podemos resolver, y es la mayoría de las consultas. Obviamente que hay consultas que no la vamos a poder resolver y que somos las que derivamos a presencial, y podemos contemporizar a ver cómo lo hacemos. A veces tenemos personas que llaman porque también están, yo te digo en el medio de la nada, no subestimando dónde vive una persona, sino porque es la realidad, no tienen nada cercano, Sí, es la realidad del país, la O, realidad o- también de o- Latinoamérica que Aparte, tenemos. aparte, Gabriela, convengamos que también hay una crisis en todo lo que es el personal médico, o sea, cada vez somos menos, cada vez la gente nos anota más en medicina, y ni te hablaría de pediatría, que ya prácticamente en la residencia cuando yo la rendí éramos 100 para 30 cargos, ahora hay cargos que quedan descubiertos, cada vez somos menos. Entonces, es lo que te vuelvo a repetir, un complemento que a la nada tenga cara a cara a través de una pantalla, el asesoramiento de un profesional de experiencia que le brinde seguridad, que le brinde calma, eso es impagable. Y no quiero solamente limitarme a decirte a la gente humilde que no tiene acceso a la medicina, la gente. Te quiero también decir de toda la gente también pudiente, que vive en barrios bien, que tienen obras sociales carísimas y que van de pronto a una guardia y en la guardia tienen 4 horas de espera y se esperan y el chico sigue con fiebre y pasa una hora y salen de la guardia y hacen la consulta. Y vos le brindás la calma porque la mayoría de los casos, te voy a repetir, Gabri, pasa por una empatía con el paciente, con tranquilizarla, con decirle que no es nada serio en ese momento, darle las pautas de alarma y reconsultar al día siguiente y darle las pautas de alarma para decirle, pero si aparece esto, esto y esto, no, ni siquiera llame, anda a la guardia y habla, ¿está? Pero la verdad que es increíble las cosas que hacemos. Una de las anécdotas que tengo más increíble, eh, mira, se comunicó un papá, eran como las 2 de la mañana, y había tenido un problema con el pitito de su hijo, tenía 7 años.
Es una patología que se llama parafimosis, que en realidad es cuando el cuerito lo tiran para atrás y después no vuelve, y ese cuerito queda acogotado y se va inflamando todo el pitito, ¿está? Eso es una patología que lo resuelve el especialista en la mayoría de los casos, y que si no lo resolves, puede ir a cirugía o incluso comprometer la funcionalidad de su pitito por el resto de la vida, ¿está? Cuando el padre me muestra eso, le dije, no, no, le digo, andá, salí corriendo urgente a una guardia. Le digo, eso hay que resolverlo sí o sí, ya. Y el padre me dice, doctor, son las 2 de la mañana, estoy a 3 horas del próximo pueblo, de la próxima población que es Esquel, a 300 kilómetros estoy, y ni siquiera estoy seguro si va a haber un médico o un pediatra para atender. A mí me agarraron una angustia, pero bueno, yo agarré y traté de mi experiencia, decirle cómo se resuelve. Le dije, agarrá un pañuelo, envolvéselo alrededor por debajo del anillo que lo está apretando. Hablé con el chiquito, le dije, aguantar, mira, te va a doler, pero aguantar. El chiquito lloraba así, doctor, pero yo no quiero que me opere. Y él, le expliqué, tenés que estirar para arriba, hacer de tripas corazón hasta que haga track y vuelva al cuerito. Duele, va a doler, pero tratá de hacerlo y llamame en 20 minutos. Yo me quedé 20 minutos angustiadísimo y cuando lo vi que estaba en la lista de espera otra vez atendí. El papá me dijo, lo logré, doctor, lo logré, me mostró, había reducido esa parafimosis, el chiquito estaba contento, doctor, me alegré. Yo me emocioné porque, a ver, cada vez que cuento esta anécdota, me lleno los ojos de lágrimas, pues yo no podía creer cómo desde mi casa, tranquilo, había resuelto un problema a distancia de una persona que estaba a 3 horas de la próxima que ni siquiera podía tener solución. Y yo decirle, no, 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 tomate, andate allá y qué sé yo, exponiéndole al riesgo que podía tener si eso no resolvía, era terrible. Y la verdad que cosas como esta logra la telemedicina, ¿está? Entonces, digamos, el futuro presente en nuestras vidas, ¿está? La vez pasada a mi equipo le dieron el premio a Impacto Social 2024 porque nos hicimos cargo de la salud pública, digamos, en el municipio de Pilar. El municipio de Pilar instaló cabinas, son cabinas que están equipadas con cámaras HD para mirar la garganta, con otoscopio para mirar el oído, con estetoscopios digitales que lo apoyan en el paciente y uno escucha los latidos, escucha la respiración, tensiómetro, saturómetro. Tiene toda la alta tecnología en esas cabinas de diagnóstica y la instalaron en la puerta de los hospitales. Esos hospitales, por la crisis de médicos que yo te hablaba, los fines de semana se quedan sin pediatras. Y nosotros nos hacemos cargo de la atención de todos los pacientes pediátricos que consultan a ese hospital durante las 24 horas. Y hemos solucionado el problema de la gente en la absoluta mayoría de los casos. Es increíble y eso a vos te llena de alegría y de emociones, ¿está? Entonces, te vuelvo a repetir, es un complemento, pero cuando no está el actor principal, ese complemento pasa a ser vital para la atención de las personas, ¿está? Y nosotros Me- sentimos que hicimos un gran trabajo con esa gente humilde, con esos niños que no tenían acceso a un médico, con una consulta profesional, como te decía recién, de todos los colegas que conforman este grupo, que son profesionales de jerarquía, de trayectoria. Y qué gran recurso, Rafa, porque, bueno, creo que las experiencias que tendrás millones, como las que contaste, que le cambian la vida a las personas. Y tiene que ver con poder llegar quizás a lugares donde antes no se podía o se llegaba de una manera quizás un poco más limitada. El médico te llamaba por teléfono o tenías algún otro tipo de acercamiento, pero poder quizás tener una videollamada, poder ver al paciente, tener recursos también para trabajar en esa consulta y poder ayudarlo, poder orientarlo, y que también el mismo paciente o los familiares, como el caso que contabas vos del niño, que los padres también puedan tener un rol más activo en la intervención que se pudo hacer de manera exitosa. Creo que cambia también la forma
en que nos cuidamos, en que accedemos a los servicios de salud, entendiendo también las barreras que aún siguen estando, que tienen que ver principalmente con lo geográfico. Nosotros también vivimos en un país con una amplitud y con la centralización de toda la parte de recursos médicos, hospitales, sanatorios, clínicas en las ciudades más importantes, más pobladas. Pero ¿qué pasa cuando nos movemos un poquitito Obviamente, más allá? y es lo menos de las personas, lo menos de las personas. Por eso el desembarco de nuestro equipo en la salud pública vino a ser un gran, digamos, un gran cambio en decir, mirá qué lejos estamos llegando, mirá cuánta ayuda estamos haciendo. Eh, el futuro está presente y este futuro va a seguir creciendo este presente, ¿está? Yo me acuerdo cuando era chico, los años 70 mirábamos unos dibujitos animados que se llamaban Los Supersónicos. Vivían en el espacio y a través de un televisor, esos tipo ovaladitos de los años 70 se comunicaban con el doctor y era ficción, era años 70, decía esto es imposible. Bueno, ahora lo estamos haciendo, ahora lo estamos logrando, ¿está? Total. ¿Y cómo imaginas el futuro, Rafa? Aún mejor, eh, haciendo de la telemedicina un complemento perfecto de la medicina tradicional, entendiendo que cada vez hay más gente que necesita atención y menos médicos que se la puedan brindar. Hay que entender que no es posible un médico en cada lugar, inviable, y hay que entender para la gente que está en contra o todavía se resiste o no termina de convencerse con la telemedicina, que a la nada a una paciente que está en el medio de la nada, que vos le brindés, aunque sea a través de este medio, una atención, es un gran logro y esa persona lo necesita, ¿está? Yo lo que te quería decir también es valorar esto. Te quiero decir lo siguiente, estamos hablando mucho de telemedicina, médico-paciente, pero yo quiero dejar bien claro que, a ver, yo para llegar a la consulta con el paciente, cuando yo pongo un botón atender y se enciende mi camarita, entre comillas, como que uno empieza a actuar como si fuera las cámaras de una película. Los médicos somos los actores y nos debemos estar a la altura de la circunstancia y hacer bien nuestras cosas, entendiendo lo siguiente: para que yo logre apretar el botón, atender al paciente, atrás mío hubo un enorme trabajo de muchísimas personas, ¿está? O sea, la telemedicina no es solamente yo hablando con el paciente, es todo lo que me permitieron a mí llegar a hablar y atender ese paciente y que ese paciente se sienta bien de haber sido atendido. Y te estoy hablando desde un grupo alto de dirigencia que elaboró todo el proyecto, a todo un grupo de personas de producción que buscaron la gente, los clientes, las obras sociales, los municipios, grupo de recursos humanos, un grupo de tecnológica que elabora día a día y va buscando cómo mejorar. Los software, digamos, para que yo pueda hacer una receta, para que yo pueda tener los diagnósticos en línea, personas que trabajan de pronto para el desarrollo tecnológico de una cabina, para generar un estetoscopio, para generar una cámara HD, para que se vea bien, para que se escuchen bien los sonidos, revisar. Es terrible el grupo de gente que yo tengo atrás a mi espalda cada vez que yo prendo esa camarita. Entonces, en honor a toda esa gente que uno tiene atrás, tiene que estar a la altura de brindar un acto médico con profesionalidad, con empatía, sin tratando de que ese paciente no espere y que ese paciente se sienta satisfecho de la atención.
Vos lo sabés, Gaby, es enorme el trabajo que hay atrás del producto que es la consulta final en donde nosotros somos los actores. Entonces no nos podemos permitir grises, tenemos que estar siempre presentables, con una atención empática y de jerarquía, que es lo que siempre tratamos de lograr y tratamos de inculcar en nuestros profesionales. Totalmente. Bueno, Rafa, un placer. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Seguramente nos encontraremos en próximos episodios porque creo que hay mucho también por compartir y, Gaby. y por incentivar también a otros profesionales también a que puedan sumarse y que se animen también y en cierta forma correr un poco esas barreras que todavía hay algunas culturales en términos de la atención médica por telemedicina. Así que bueno, nuevamente gracias, obviamente, por participar. Bueno, gracias Gabriela también a vos y a todo este enorme equipo de Doc 24. Fuimos los primeros que iniciamos la telemedicina en Rosario, Argentina, la región. Fuimos muy denostados y a partir del 2020, cuando arrancó la pandemia y la OMS habilitó la telemedicina, ahí fue el reconocimiento que tuvimos al grupo. Ahí aparecieron un montón, después aparecieron un montón y los respeto porque también hacen bien su trabajo. Pero nosotros ya veníamos hace 4 años preparados y supimos atender esa alta demanda de COVID que tuvimos, como también el año pasado la alta demanda que tuvimos con dengue. Y ya estamos preparados para este año, para todos los desafíos que se nos vienen. Muchas gracias. Chao Gaby, te mando un beso enorme.